أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la Jutba de la Meca. Queridos hermanos y hermanas, les felicito el día del viernes porque es el día especial de la semana para la comunidad musulmana en donde vamos a vivir, inshallah, como de costumbre, la espiritualidad de la Jutba que vamos a seguir en directo, inshallah, y con traducción simultánea desde la Meca, desde la mezquita Al-Haram. Como bien saben, hoy es el día 9 de Muharram, el primer mes musulmán. Si hace 9 días hemos celebrado el año nuevo musulmán, el día 9 tiene ciertas características especiales, pero sobre todo el día 10, que es mañana, que es el día de Ashura, es un día de bendiciones de Allah, un día en el cual Allah subhanahu wa ta'ala ha bendecido a la humanidad en varios momentos históricos y para, festejarlo y recordar las bendiciones de Allah y agradecer a Allah por ello, lo ayunamos. Entonces vamos a hablar del tema de Ashura, de las bendiciones de Allah en Ashura y también a Ashura y su significado en la historia de los musulmanes. Para hablar de estos temas, inshallah, tenemos a nuestro hermano y intelectual, el señor Rashid El-Filali Baba. Assalamu alaikum, Rashid. Bienvenido. Muchas gracias. El hermano Rashid es filólogo porque es licenciado en estudios hispánicos, también es doctorando en estudios árabes e islámicos, ha dado conferencias, jutbas en varias mezquitas y centros culturales, tanto en su país de origen, que es Marruecos, como en su país actual, que es España, y también ha sido presidente de varios colectivos y expresidente, entre otras, por ejemplo, de la Organización Nacional para el Diálogo y la Participación. Rashid, ¿qué significa Ashura para los musulmanes? En nombre de Dios clemente y misericordioso, y la paz y las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala sean con el profeta. Ashura es un gran día en un gran mes. Eso lo testifica el hadith del profeta alayhi salatu wassalam, que dice el mejor ayuno de Ramadán, el mejor ayuno después de Ramadán es el ayuno en el mes de Muharram, que es el primer mes del año. Y la mejor salat, para terminar el hadith, la mejor salat después de la obligatoria es las salas del Layl, es decir, Qiyam al-Layl. De la noche. Sí. Muharram es un gran día en que hubo grandes acontecimientos a lo largo de la historia de la humanidad, desde Adán hasta nuestro profeta alayhi salatu wassalam, para todos. Entre el gran acontecimiento que se celebra en este día de Ashura es la salvación del gran profeta Moisés alayhi salam, cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo salvó del tirano al faraón. Hubo también muchos acontecimientos en este día, pero los musulmanes los celebran, conmemorando este acontecimiento, la salvación de Moisés, la paz sea con él. Cuando el profeta nuestro, alayhi salatu wassalam, se trasladó de la Meca a la Medina, encontró que los judíos en la Medina celebraban ese día y preguntó: ¿por qué lo celebráis? Y dijeron que en este día Dios salvó a Moisés del faraón. Entonces dijo: nosotros también lo vamos a celebrar. Y mandó a los musulmanes a celebrarlo. Y aquí el ayuno es una forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. No obstante, ayunamos solo el día 10 o algún otro día con él. Sí, el profeta alayhi salatu wassalam mandó a los musulmanes ayunarlo, incluso mandó mensajeros a los pueblos de alrededor de la Medina, diciéndoles: el que se levantó con ayuno, que continúe su ayuno, y el que comió al principio del día, que continúe el día ayunando.
para que sepamos la importancia del ayuno en este día. Y la forma de celebrarlo ayunando. El ayuno en el Islam es un gran culto hacia Allah subhanahu wa ta'ala. El hadith del profeta sallam en que dice, el imán, la fe, es mitad agradecimiento y mitad paciencia. En otro hadith dice, el ayuno es la mitad de la paciencia. Allahu Akbar. Entonces, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, a Dios, con la paciencia, que es el ayuno, o la mitad de la paciencia, es como si fuésemos agradeciendo a Dios con la totalidad de la fe, que es agradecer y tener paciencia en el ayuno. Y también para que sepamos que el ayuno es una gran ofrenda a Dios, Altísimo sea. Cuando el profeta ayunaba los lunes y jueves, y le preguntaron por qué los lunes, dijo, es un día en que yo he nacido, y de una forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por el día en que nació, celebraba o ayunaba. Y mandó a los musulmanes ayunar los lunes y los jueves, porque las obras nuestras del ser humano se exponen ante Dios, y el profeta dijo que yo prefiero que se expongan mis obras ayunando. Estando en estado de ayuno. Solo para que nuestros telespectadores, digamos, entiendan la palabra mandó. Es decir, cuando el profeta, la paz sea con él, mandó a los sahaba y a los musulmanes a ayunar el día de Ashura, y además dijo, bueno, el año que viene, inshallah, ayunaré un día junto a Ashura, que sea el día 9 o el día 11, para diferenciarse de la comunidad judía, y también mandó el jueves y el lunes. Aquí la palabra mandó tenemos que entenderla como obligación o como recomendación. No es una recomendación. Mandó es, digamos, en el sentido de que es una recomendación de gran importancia, digamos. No es una obligación. Es decir, los musulmanes, digamos, no están obligados a ayunar el día de la Ashura. Pero es una recomendación, digamos... Sabemos por tradición que el Corán, tanto el Corán como la Sunna, cuando nos recomiendan o nos ordenan una adoración a Allah Altísimo, siempre hay una recompensa. ¿Tiene alguna recompensa especial el Ashura, el ayuno de Ashura? Sí, dice la Sunna del profeta, la paz sea con él, que la recompensa del ayuno del día de la Ashura es el perdón de un año de pecados. Allahu Akbar. Sí. Hay temporadas que es fácil, digamos, eliminar esas faltas y pecados que cometimos durante el año, y está Ramadán, está la peregrinación, está los Arafa, está Ashura, solo hay que aprovecharse. Y si uno, digamos, no tiene pecados, que puede haber mucha gente que no tenga pecados, porque acabamos de pasar el Ramadán, acabamos de pasar la peregrinación, entonces, en vez de perdonar, Dios, Altísimo sea, eleva el grado de la persona que no tenga pecados. Para que nuestros telespectadores, ya que alhamdulillah, digamos, tanto musulmanes como no musulmanes, sepan cómo entendemos los musulmanes la historia de Moisés, ¿nos la puedes contar de forma breve, de la historia del profeta y mensajero de Dios Moisés, la paz sea con él? La historia del profeta Moisés, la paz sea con él, digamos, es una larga historia. Ya sabe que el Corán, después de la historia de Adán, es la historia que se relata más en el Corán, por la importancia de este profeta, y es un profeta que se considera, o los musulmanes lo consideramos como uno de los 5 importantes mensajeros. Su historia empieza, digamos, cuando el faraón, el tirano de Egipto, sueña que un fuego viene de Jerusalén y arrasa y quema todas las casas de Egipto, excepto las casas de los israelíes, de los hijos de Israel. Entonces los intérpretes de los sueños le comentaron al faraón que saldrá de los hijos de Israel un hombre que será la causa de la, digamos, destrucción y la desaparición de su imperio. Entonces manda
el faraón, como medida para prevenir, manda matar a todos los hijos que nacen de los hijos de Israel. Pasaron unos cuantos años, se dio cuenta de que van a quedar sin esclavos, porque el pueblo de Moisés, que son los hijos de Israel, eran esclavizados por el faraón. Se dio cuenta de que iban a quedar a largo tiempo sin esclavos. Entonces cambió y dijo que vamos a matar un año vamos a... Los hijos que nacen un año los matamos y al año siguiente no, y así sucesivamente. Y por eso Moisés, conocemos la historia en que su madre lo tira al río, el río le lleva al mar, y su hermano Aarón se salva porque nació en el año en que el faraón, digamos, había decidido no matar los hijos de Israel. Moisés crece en la casa del faraón, porque cuando ya su madre lo dejó en el río lo lleva al mar, lo recogen, digamos, la familia del faraón. Allah subhanahu wa ta'ala puso, digamos, su amor en Moisés, y cuando la mujer del faraón vio su cara y abrió el ataúd en que estaba, se enamoró de él y dijo a su esposo que tenemos que adoptarlo, igual pues traerá algún bien para nosotros, y si no, pues lo adoptamos como hijo. Entonces crece en la casa del faraón hasta llegar, digamos, a la madurez, que dicen los sabios que son los 40 años, y Allah subhanahu wa ta'ala a los 40 años le concede sabiduría y profecía, y le encarga de predicar e intentar convencer al faraón por las buenas que deje su tiranía, que deje de esclavizar al pueblo y que adore y que acepte que hay otro Dios, que no era él. El faraón, por supuesto, no acepta y decide, digamos, perseguir, como han sido perseguidos todos los profetas, decide perseguir e intentar matar a Moisés, la paz sea con él. Dios le manda a Moisés salir de Egipto y cruzar el mar para salvarse. Y digamos, esta historia también la conocen los judíos, está en la Biblia. Y el día de Ashura, que celebraremos mañana, inshallah, es el día en que Moisés decide con su pueblo cruzar el mar y... Sin tener barcos ni nada. Es decir, Allah le dice cruza el mar y con su fe en Allah va a cruzar el mar. No dice no tengo navíos, no tengo barcos, no. Cruza el mar, voy a cruzar el mar. Sí, lo cruzaron, digamos, andando. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, pues con tu palo, había, digamos, la historia de Moisés es muy larga, sí. Hubo muchos acontecimientos, tenía el palo, digamos... Un bastón. Un bastón, digamos, que hacía con él milagros, y entre esos milagros, pues dio al mar, el mar se separó y cruzaron, y cuando ya ellos salieron de la otra orilla, y el faraón con su ejército estaba dentro, digamos, en medio, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, pues juntó las dos orillas y así se ahogó el faraón. Y su cuerpo sigue hasta nuestros días. Exacto, sí. Sí. También hay una historia de Moisés, la paz sea con él, que es la inmigración. Es decir, además de la huida hacia Palestina, lo que hizo Moisés un tiempo fue emigrar de Egipto hacia Madián, que donde estaba otro profeta. Pasa ahí unos 10 años en donde realmente adquiere unas virtudes que no tenía hasta ese momento, porque él se creó en el palacio, dentro del lujo, etc. Pero para que sepa ser paciente y guiar a los hijos de Israel, Allah subhanahu wa ta'ala en Madian lo que le hace es ser un pastor. Es decir, para que sea esta tradición de que los profetas sean pastores, o por ejemplo en el caso de Jesús, la paz sea con él, ha sido carpintero, es decir, tiene algo que ver para ejercer el liderazgo de la comunidad, el tener un trabajo así, una profesión. Sí, es importante, digamos, el líder que sepa llevar a la comunidad. Y uno de los trabajos, digamos, importantes que ejercieron muchos profetas, entre ellos Moisés
alayhi salam, y el profeta nuestro también, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. alayhi salatu salam, también ejerció de pastor. El oficio de pastor, digamos, no permite al que lo ejerce dejar ninguna oveja, digamos, suelta. Porque el lobo, como dice el hadith, el lobo, digamos, tiene más fácil apoderarse de una oveja suelta, aislada, que meterse en un rebaño. Y entonces, esta profesión de pastor, ya digo que muchos profetas la ejercieron, es para aprender a llevar y, digamos, a dirigir y a velar por los intereses de toda la comunidad, de todos los que están asomando. Mashallah. Y además enseña mucho lo que nos has dicho al principio, que ha sido una exposición espléndida, la de la paciencia, porque tú a una oveja que se descarrila o se queda no la insultas, lo que haces es de las mejores maneras llevarla al rebaño. Volviendo al tema de Ashura, porque Allah subhanahu wa ta'ala, justamente lo que celebramos y agradecemos a Allah, entre otras cosas, es el haber salvado a Moisés y al pueblo de Israel de la persecución del faraón. Cruzan y agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Hablaremos de cómo agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, cómo celebrar a Ashura, pero después de la khutbah, porque el imam acaba de subir al púlpito. Y además hablaremos de un tema muy importante, que es el segundo, y hablaremos de la familia del profeta, la paz sea con él, de Ahlul Bayt, sus virtudes, su importancia dentro de la comunidad musulmana y el amor a la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sigan con nosotros, volvemos a plató después de la khutbah. Espero que disfruten de la khutbah en directo con traducción simultánea. Assalamu alaikum wa rahmatullah, y hasta dentro de un momento. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله ينجي المؤمنين Alabado sea Allah, quien salva a los creyentes الكافرين أحمده سبحانه y quien castiga a los incrédulos. في كل حين Le alabo en todo momento. لا إله إلا الله Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno, único, sin socio. نرجو بها الفوز Un testimonio por el cual pido éxito a Allah Altísimo. محمدا
y atestiguo que nuestro profeta Muhammad خاتم es su mensajero, النبيين المتقين ورحمة الله للعالمين es la misericordia de Allah enviada a la humanidad. محمد Oh Allah, bendícele, dale la paz بر الأبرار a su familia y a sus compañeros بإحسان bien guiados y a todos quienes le siguen hasta el día del juicio. عباد الله Queridos hermanos, temed a Allah, اذكروا أنكم ملاقوه observad a Allah تكون بين يديه y tenedlo en cuenta نفس لنفس y شيئا recordad el día en que estaréis delante de Él, el día del juicio. Musulmanes, يسير بأيام الله الخالدة el recuerdo de los grandes días وتذكر que Allah ورسم manda a la humanidad لما يستقبل من الأيام شأن كل para toda la humanidad وطريق es para sacar conclusiones, elecciones. دن الموفقين أولي الألباب وإن من أعظم أيام الله Y uno de los grandes días que Allah يوم mandó a la humanidad y que los musulmanes celebran es el día de Ashura. الذي يذكر الله فيه أهل Es un gran día en el cual Allah جل recuerda وأعمق a los creyentes. بها دلالة تلك هي نعمة إنجاء الله موسى عليه السلام Es el día en que Allah salvó a Moisés y los creyentes que estaban con él, y en el cual Dios hundió al tirano y a su ejército, quienes corrompieron en la tierra حين y la gobernaron con tiranía y opresión. ونفوا القيامة وأنكروا المعاد وبلغ Aquellos que se negaron a adorar a Allah y a creer en Él بخلافه واستكباره y قال لقومه han mandado con soberbia من إله y altivez. قال لهم أيضا أنا ربكم الأعلى El faraón quien le dice a su pueblo, yo soy vuestro Dios supremo. عبرة الأبد Y Allah lo puso como lección para toda la humanidad por la eternidad. أن أسري بعبادك بأن أسري بعبادي Y Allah mandó a Moisés إنكم متبعون que vaya de noche فرعون في المدائن y abandone la ciudad إنها porque les iba a salvar شرذمة y قليلون que إنهم لنا لغاية aquel grupo corrupto, aquella élite gobernante corrupta, la iba a castigar Allah Altísimo. من جنات وعيون Así pues, Allah Altísimo, después de haber dado a los egipcios كذلك وأورثناها بني unos إسرائيل lujos y unos jardines que parecían paraísos, después de todas estas bendiciones de Allah, قال se corrompieron y se desviaron del camino y oprimieron a los creyentes. إن معي ربي سيهدين Y por ello Moisés fue mandado por Allah para aconsejar al faraón أوحينا y ordenarle que adore a Allah y abandone فانفلق la corrupción. فكان كل فلق El faraón evidentemente rechazó por la soberbia وأنجينا y entonces Allah Altísimo أجمعين le dijo a Moisés que le comunicara al faraón que él no teme nada, que con él está Allah Altísimo. وما كان Y al día siguiente, cuando el faraón persiguió a Moisés y a su pueblo العزيز a la hora de cruzar el mar, Allah subhanahu wa ta'ala ابن كثير مدلول هذه separó el mar en dos فيقول e hizo que cruzaran los creyentes ما طال مقام موسى y عليه los السلام incrédulos مصر وأقام بها fueron ahogados por Allah. وأقام بها حجج الله وبراهينه Moisés فرعون وملئه trajo todos los argumentos para que el faraón عاندون deje لم يبق la لهم corrupción y la tiranía. نكال Debatió con él, le aconsejó أن يخرج y puso todos los medios posibles para que cambiara. Pero no hicieron caso, ففعل ni el موسى faraón عليه السلام ما ni sus consejeros. ربه عز وجل وخرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون Y así, después de agotar todas las vías posibles بما ذكر غير para aconsejar el bien para Faraón y para todo el pueblo egipcio, أصبح قوم فرعون وليس في ناديهم داع ولا مجيب y cuando la palabra llegó a todo el mundo en Egipto, لما يريد الله به من الدمار y la gente empezó a dudar o a creer en Moisés, la paz sea con él, فيهم el قائلا faraón إن بني إسرائيل طائفة قليلة sí puso كل وقت
enfadado y llamó a su pueblo y dijo que los israelíes, los hebreos, eran una comunidad corrupta, una comunidad inmoral, una comunidad peligrosa. Para imponer el miedo y el recelo en la comunidad egipcia y así intentar acabar con ellos, y así fue su orden, para matar a todos los hijos de Israel. Y entonces no tenía más remedio Moisés y su gente que huir y emigrar. Y así pues, como dice Allah Altísimo, a la gente creyente y paciente, Allah, después de grandes dificultades, les auxilia y les da la victoria. Y a los injustos Dios los castiga, los humilla, y acaba con ellos. Así el faraón mandó a todos sus consejeros, ejércitos y a toda su gente para perseguir a Moisés. La pasa con él. Y entonces, casi al alba, casi alcanza al pueblo de Israel. Y entonces los judíos empezaron a dudar y a tener miedo y le dicen a Moisés: oh Moisés, casi nos alcanzan. Y entonces Moisés les responde que estaba capitaneando a la comunidad judía: ciertamente Dios está conmigo, no me abandonará. Y así, una vez que han llegado hasta el mar y no sabían qué hacer, y creyendo que ya no tenían salida, y cuando no quedaba nada para que el faraón les alcanzara, Allah Altísimo mandó a Moisés que coja su bastón y pegue al mar. Y entonces el mar se dividió en dos y parecían las dos orillas como montañas gigantescas. Algunos exégetas dicen que el mar se dividió en 12 vías por las cuales cruzaron las 12 tribus de Israel. Dice Allah Altísimo: oh Moisés, golpea el mar y se te abrirá un camino seco por el cual cruzaréis y estaréis a salvo del faraón y de su ejército. Y así pues, cuando el faraón y su gente vieron que iban a cruzar y que se les iban a huir y escapar, los persiguieron. Y fue una trampa, porque Allah Altísimo es sapientísimo e hizo que una vez que cruzara el último de los creyentes, el mar volvió a su estado y se juntaron las dos montañas de agua y hundió al faraón y a su ejército. El Salvador es Dios Altísimo. Es Él quien auxilia a los creyentes. Tal como dice Allah Altísimo: y ciertamente después salvamos y auxiliamos a nuestros profetas y a los creyentes. Y también la historia nos recuerda que la fe, que el Islam es la mejor vía para la salvación de cualquier mal, tanto en esta vida como en la otra. Y es la mejor vía también para conseguir lo mejor en esta vida y en la otra. Si el creyente hace caso a la revelación y sigue las recomendaciones y la guía de Allah Altísimo, y si se encomienda a Allah Altísimo y pide a Allah y le ruega de forma sincera y con certeza,
Allah Altísimo le manda su auxilio y le manda su respuesta. Tal como dice Allah Altísimo, refiriéndose al faraón, y ciertamente le hemos cogido al faraón y a su pueblo y les hemos hundido, pues hicimos de ellos unos invitadores, unos llamadores a la corrupción y a la incredulidad. Son malditos en esta vida y en la otra vida les espera un castigo muy grande. Así pues, los creyentes, a pesar del sufrimiento y de las injusticias y las dificultades que sufren, Allah hace que al final de todas estas dificultades y sufrimientos, el resultado es el éxito y la victoria. Así pues, dice Allah Altísimo, y queremos bendecir a aquellos que fueron humillados y debilitados en esta vida, hacer de ellos líderes y jefes para que manden en la tierra con justicia y compasión. Y este es el resultado de aquellos, es el destino de aquellos que siguen el camino de la verdad y la guía de la verdad de la fe. Las buenas, al final, son propias de los creyentes, de quienes se encomiendan a Allah. Y así, sin lugar a dudas, será el destino de los debilitados y los discriminados y oprimidos en Palestina, en Gaza, en Siria y en muchas partes. Ciertamente Allah les dará el auxilio y la victoria. Que Allah me bendiga y a todos vosotros con el Corán y con la sunna de su profeta, la paz sea con él. Digo esto y pido perdón a Allah por mí, por vosotros y por todos los musulmanes de todo pecado. Es Él quien perdona, es Él quien absuelve. Son para Allah. Le pedimos perdón y le rogamos compasión. Quien sigue la buena guía, nadie le puede desviar. Y aquel quien esté desviado, no le puede guiar nadie excepto Allah. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno único y sin socio. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, bendícele, dale la paz a su familia y a sus compañeros. Musulmanes, siervos de Dios. El profeta de la paz, el profeta de la buena guía, la paz sea con él, nos ha recomendado vivir este día de Ashura agradeciendo a Allah por la bendición de la salvación de Moisés y de los creyentes que estaban con él, y también para agradecerle por haber castigado y hundido al faraón y a su ejército. Y así pues, para confirmar que nuestra religión es una, que la religión de Moisés, la paz sea con él, y del profeta, la paz sea con él, es una, aunque las legislaciones o las leyes sean diferentes. Dice el hadith que el profeta, la paz sea con él, al llegar a Medina encontró que los judíos ayunaban el día de Ashura. Les preguntó por qué lo hacían y le respondieron que es un gran día, es el día en el que Allah Altísimo salvó a Moisés y al pueblo de Israel, y por lo tanto lo ayunamos para agradecer a Allah. Y entonces el profeta, la paz sea con él, les dijo: nosotros somos más dignos de seguir
al profeta Moisés, la paz sea con él. Así pues, وأغرق lo ayuna el profeta y manda ayunarlo a todos los musulmanes لفظ للطبراني رحمه الله para agradecer a Allah este día. عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق باتباع موسى منكم Y esto quiere decir وأخبر صلوات que el profeta, la paz sea con él, respondió a los judíos de que los musulmanes somos más فقال صيام dignos de seguir y es más prioritario para nosotros seguir a Moisés que ninguna otra comunidad. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ومن السنة Y también esa recomendación del profeta, la paz sea con él, صام يوم قبله فقد أخرج recomendó مسلم que se ayunara un día antes de Ashura también. رسول الله صلى الله En el hadith قال dice el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dice: si sigo con vida hasta el año que viene, ayunaría también el día 9, es decir, 9 y 10. في يوم عاشوراء ولا في Y ليلة también dicen los sabios توسعة فيه على العيال حديث que el día de Ashura no se permite ninguna otra actividad لله صلى que no haya hecho o recomendado el profeta sea con él. وصيام Nada es propio de Ashura excepto ayuno, el ayuno. من البدع Por lo tanto, toda actividad que se haga والتعبد en وتخصيص Ashura como si fuera propia de Ashura y que no esté recomendada por el profeta, la paz sea con él, es una innovación واعتقاد que no se ha de llevar a cabo. لم يمت سنته تلك وقراءة سورة يذكر فيها نبي الله Así موسى pues, عليه الصلاة والسلام algunas costumbres de recitar alguna sura del Corán en la que se mencione la historia de Moisés, la paz sea con él, رضي الله o ذلك اليوم practicar súplicas especiales para este día, رقية o بها السحر recordar والمس والنكد historias ذلك y مما لم como la historia del Imam al-Hussein, يأذن به الله celebrarlo con violencia o صلوات الله وسلامه عليه de maneras que no es el profeta, eso no forma parte de la sunna del profeta, la paz sea con él, ni practicaron sus compañeros. وسلامه عليه Nuestro bendito profeta, la paz sea con él, nos advirtió de innovar en la religión. هذا Dice, la paz sea con él, quien innove en nuestra religión lo que no es propio de ella, في صحيح Allah no se lo aceptará. عائشة رضي الله عنها En otro hadith relatado por Aisha, مسلم رحمه الله Allah esté complacido con ella, عملا dice que el profeta, la paz sea con él, dijo: quien haga algo اتقوا الله عباد que no hayamos recomendado nosotros, على إدراك هذا Allah se lo devolverá. بصيام هذا Es decir, no será aceptado. ولزوم السنة Queridos hermanos, es un día para aferrarnos a la sunna, صلى الله en el عليه cual وسلم aferrarnos a la guía del profeta, la paz sea con él, له في هذا de tener اليوم cuidado وفي con سائر الأيام cometer actos وكل خير de innovación اتباع من سلف en la religión. وكل شر في Todo el bien está en seguir al profeta y a las primeras generaciones, تعالى قد y el mal está en seguir a quienes están desviados. على خير الأنام فقال في أصدق Allah Altísimo dice en su Corán: إن الله ciertamente Dios y sus ángeles يصلون على النبي oran يا sobre el profeta. الذين آمنوا Oh creyentes, orad por él y saludadle. Oh Allah, عبدك ورسولك محمد ora وارض اللهم y saluda a nuestro bendito profeta, la paz sea con él, a su familia وعن سائر y a sus compañeros, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, y todos los compañeros del profeta, a la generación que les siguieron y a todos los musulmanes en todos los tiempos. Oh Allah, por tu generosidad y por tu compasión. Oh Allah, dales auxilio y éxito a los musulmanes. Oh Allah, dales la victoria al Islam y a los musulmanes. أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين ودمر Y protege الدين وسائر al Islam الطغاة y والمفسدين acaba con todos los corruptos, injustos y tiranos. صفوفهم Oh Allah, une las filas de los musulmanes y guía a sus autoridades y sus gobernantes. اللهم انصر دينك Oh Allah, dale la victoria y el auxilio a tu din وسلم y a tus creyentes المجاهدين y a todos quienes luchan por tu religión y por la verdad en todas partes. وولاة Oh Allah, guía bien a nuestros إمامنا وولي أمرنا gobernantes, a nuestras autoridades. Oh Allah, dales buenos consejeros que les ayuden a guiarse bien. التامة والعافية Oh Allah, ayúdales
a اللهم وفقه conseguir lo que interesa, lo que es del interés de los musulmanes y del Islam. وإلى ما فيه صلاح العباد Oh Allah, والبلاد يا من ayúdales إليه المرجع en todo يوم aquello que التناد. beneficia al Islam y a los musulmanes, a nuestros países y a toda la humanidad. لنا دنيانا Oh Allah, التي فيها معاشنا oh Allah, لنا آخرتنا bendice nuestra vida por las buenas obras que hay en ella. زيادة لنا Y bendice nuestra religión por la buena guía que es, y bendice nuestra otra vida con el paraíso. Oh Allah, bendice todos nuestros actos y haz que nuestro final sea bueno. Oh Allah, haz que tus bendiciones sean permanentes y constantes. Oh Allah, no nos prives de ellas. Oh Allah, te pedimos lo mejor de lo que te ha pedido el profeta, la paz sea con él. Y te pedimos protección y que nos guardes de todo aquello que el profeta, la paz sea con él, te ha pedido que le guardes. Oh Allah, a ti imploramos y tú eres quien responde. No hay poder sino el tuyo. Oh Allah, ayuda y auxilia a nuestros hermanos en Siria, en Palestina, en Birmania y en todas partes. Oh Allah, auxíliales y dales ayuda. Oh Allah, para el derramamiento de su sangre. Oh Dios, cura a sus enfermos y recompensa con el martirio a sus muertos. Oh Allah, protégenos de tus enemigos como quieres. Oh Allah, protégenos de tus enemigos y los enemigos de la humanidad como quieres. Oh Allah, haz que sus conspiraciones y su maldad se vuelvan en su contra. Oh Allah, protégenos de su maldad. Oh Allah, somos injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y si no eres generoso con nosotros y misericordioso, seremos de los perdedores. Oh Allah, no endurezcas ni desvíes nuestros corazones después de la buena guía. Ciertamente tú eres el benefactor. Oh Allah, danos el bien en esta vida y en la otra vida. Y protégenos del fuego del infierno. Oh Allah, bendice y saluda a nuestro bendito profeta, la paz sea con él, con su familia y sus compañeros, y ciertamente todas las alabanzas son para ti. Queridos telespectadores, acto seguido procederá el imam a la oración del viernes. Volvemos al plató después de la oración. الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a la Jutba de la Meca, ahora que estamos en directo y son las 11 menos 10 aquí en Madrid, la 1 menos 10 en la Meca. El imam, así que hoy tenemos esa coincidencia que siempre es muy bienvenida en la temática de la Jutba de la Meca, porque, como bien saben, nosotros elegimos un tema para el primer bloque, que luego retomamos al final por si quedan puntos, y no siempre coincide con el tema que elige el imam de la Meca. Pero hoy, sobre todo cuando se trata de efemérides o de acontecimientos de especial importancia, pues solemos coincidir y gracias a Dios. El imam nos habló, Assalamu alaikum, bienvenido Rashid. El imam habló del mismo tema, habló de Ashura, habló de la bendición de la salvación de los judíos y del profeta Moisés, la paz sea con él, de que hay que ayunarlo. Ya lo hemos tratado para no repetir mucho. Sí. Advirtió de una cosa el imam, que es celebrar este día tal como lo celebraba el profeta y no celebrarlo de ninguna otra manera, que a lo mejor actualmente en algunos países islámicos, pues por ser un día tan especial, se hacen algunas cosas especiales. Y el imam dice que es innovación, no sé si compartirás su opinión o no, y cuáles son estas formas que la gente suele hacer, digamos, en Ashura, que no tenemos una tradición profética que lo estableciera como sunna. En nombre de Dios, clemente y misericordioso, en mucha parte comparto la idea general del imam de celebrar el día de la Ashura como nos mandó el profeta a celebrarlo. Es decir, ayunar. Y hay otros hadices que dice que aconsejan a los musulmanes que introduzcan, que intenten que sea un día alegre. Es un día festivo, es para alegrarse. Este día han acontecido muchas cosas, entre las cuales la salvación del profeta es para alegrarse. Y es la sunna del profeta que todo musulmán debe de seguir. Ahora, digamos, otros países musulmanes lo celebran de otra forma, con mucho llanto, haciéndose sufrir a su cuerpo, y esto es introducido. Puede que sea una innovación, ya que el profeta, alayhi salatu wassalam, nos aconsejó cómo celebrar ese día. Y menos mal que solo en una minoría de países musulmanes. En otros países, por ejemplo, en el norte de África, el día de la Ashura se celebra con alegría, digamos, comprando y regalando juguetes a los niños, comprándoles ropa, dulces, digamos, se celebra, digamos, mostrando alegría. No obstante, el imam dice que ambas cosas no... Bueno, ya en el fiqh, como sabe, que hay muchas opiniones, y si, digamos, el profeta dijo que hay que introducir alegría digamos, hacia la familia en ese día, pues de cualquier forma, pues... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto, es la tradición del profeta. No, Hombre, no hay que exceder, no hay que exagerar. Ya sabe que el Islam es, digamos, la religión de la moderación, del equilibrio, en todos sus aspectos. Si en el norte de África se celebra como si fuera una fiesta, se hacen regalos a los niños y tal. En otros, el motivo es por lo que hemos dicho, porque es un día de salvación del profeta Moisés, del pueblo israelí, y es un motivo para alegrarse. Pero en esa pequeña minoría, digamos, musulmana que lo celebra con llanto, con sufrimiento, con unas procesiones, ¿lo hacen por el mismo motivo o porque hay otro motivo?
Sí, por supuesto que hay otro motivo, que es el motivo, digamos, ha dado, no sé si es la casualidad o Dios eligió el día exacto en que el imam al-Hussein, el nieto del profeta alayhi salam, sufriera una muerte trágica el mismo día de la Ashura. Y los, digamos, simpatizantes o los que se llaman chiíes lo celebran hoy, digamos, últimamente lo celebran de una forma, digamos, llantos, mucha tristeza. Yo me pregunto, si hubiera coincidido la muerte trágica del imam al-Hussein en otra fiesta que sea el Eid al-Fitr o el Eid al-Kabir, ¿cómo lo celebrarían esa parte de musulmanes? Si el profeta, la paz sea con él, nos dijo que hay que celebrar ese día de esta forma, los acontecimientos posteriores no tienen por qué alterar la forma en que el profeta nos mandó o nos aconsejó celebrarlo. Muchísimas gracias. Analizado este punto, vamos a ir a una pausa y después hablaremos justamente de esto, pero con más profundidad y sobre todo con el ánimo no de exacerbar las diferencias entre los musulmanes, sino de intentar ver cómo los puntos comunes y sobre todo el amor a la familia del profeta, la paz sea con él, puede ser el argumento más importante para la unificación de la comunidad musulmana a nivel mundial. Después de la pausa de unos 4 minutos, volvemos inshallah. Assalamu alaikum. أطفال عم بتموت ونساء في الشوارع تصرخ وبأعلى صوت مين اللي فيكم سامع مين اللي فيكم سامع أطفال عم
صحراء وشواطئها سوريا حرية سوريا يا بلادي 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a la Jutba de la Meca, ahora que son las 11 aquí en Madrid en directo. Estábamos escuchando esa canción de pedida de auxilio, de socorro del pueblo sirio que está viviendo su especial Ashura o su especial sufrimiento estos días contra la tiranía. Veremos que tiene un poco que ver también con la celebración triste de este día, es decir, del día de Ashura, porque es un día de alegría y de felicidad por las grandes bendiciones de Allah para toda la humanidad y en especial el profeta, la paz sea con él, ha destacado Allah subhanahu wa ta'ala cuando auxilió al profeta Moisés, la paz sea con él, y le hizo cruzar el Mar Rojo salvándole del tirano del faraón y su ejército. Pero también como comunidad musulmana sabemos que este día es uno de los días más tristes. Comunidad musulmana porque sabemos que el Islam es la religión desde Adán hasta el último día de este mundo, pero los musulmanes, aparte del profeta sallallahu alaihi wasallam, hemos tenido algún momento muy trágico que, entre otras consecuencias, la más importante es cierta división entre los propios musulmanes. Y es un día muy, muy triste, es un día que el profeta, la paz sea con él, cuando vino Jibril, el arcángel Gabriel, la paz sea con él, y le contó lo que iba a pasar unos años después con su nieto, lloró. Y es un día realmente, es difícil, o sea, nos alegramos por una parte, pero por otra, como musulmanes también nos entristece porque es un día un poco duro, triste. Y por eso algunos musulmanes, supongo y deducido que tampoco el imam ha querido hablar de este tema porque es un tema un poco sensible, es difícil de ser comedido al tratarlo, pero es necesario hablarlo porque es el tema que para acabar con esta división y con estas diferencias hay que tratar los temas, hablarlos con claridad y de forma siempre dirigida a la integridad, a la integración y a la unidad para que los musulmanes, y además no hay lugar a duda de que así será, los musulmanes volverán a esa unidad que los hantares o mensajeros, la paz sea con él, digamos, nos han anunciado, nos han prometido. Pero antes de ir al hadath del martirio de Sayyidina el Imam al-Hussein alayhi salam, la paz sea con él, y de muchos de su familia, vamos a ver el contexto histórico desde antes. Rashid, tú también, que me consta que has estudiado muy bien lo que es la historia musulmana, desde el profeta, la paz sea con él, hasta las diferencias, hasta el asesinato del Imam Ali, karramallahu wajha, las diferencias que hubo después, que llevaron al martirio del Imam al-Hussein y que hoy día se manifiestan en estas diferencias entre algunas comunidades musulmanas a nivel, digamos, del mundo islámico y del mundo. ¿Cuál es este contexto que ha llevado hasta el martirio del Imam al-Hussein? Es decir, desde la muerte del profeta, la paz sea con él, hasta Ashura, del año 61, en la cual murió Sayyidina al-Hussein alayhi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. El fondo de la cuestión es, digamos, para resumir, es político. Cuando muere el profeta alayhi salatu wassalam, se encarga el Imam Ali, karamallahu wajhah, digamos, del enterramiento, y sahaba, los demás sahaba, eligen el sucesor al profeta alayhi salatu wassalam.
Unos dicen que porque tenía que estar el Imam Ali presente a la hora y como ha asistido la mayoría, pues vio que no había, digamos, obligación para que asistiera a la hora de elegir el sucesor del profeta. Se agrava digamos, el tema cuando ya sucede o sube al poder, al califato, el tercer imam, Uthman, radiyallahu anhu. Se agravan los problemas, digamos, sociopolíticos, económicos, y estalla, digamos, con su muerte, también trágica, estalla, digamos, el germen del conflicto entre dos grandes grupos de la Umma, que luego se van a llamar los suníes y los chiíes. En el año 40, digamos, conoce la historia del mundo musulmán una fractura de la trayectoria ejemplar, que es el cambio del califato, es decir, la elección libre por parte de los ciudadanos al dirigente. Se cambia, digamos, de esta forma, califato, a la monarquía hereditaria y se impone, digamos, entre comillas, la espada. El imam al-Hussein, alayhi salam, vio como los dirigentes de aquel entonces iban por muy mal camino. No había justicia, no había libertad, había mucha corrupción. Y entonces, el año 61 del calendario musulmán, se levanta en contra de Yazid, que era un tirano, y se levanta para restaurar la legitimidad y la legalidad política. Con su muerte trágica, se, digamos, ahonda más la división entre estos dos grupos, que son los suníes y los chiíes. Y llega, digamos, esta separación, esta diferencia, hasta nuestros días, en que vemos unos países celebran la Ashura de una forma, con alegría, y otros países, o mayoría, cuya mayoría pues, la celebran de otra forma, recordando la muerte trágica del imam Hussein alayhi salam. Bien, para recopilar un poco lo que nos has dicho, muere el profeta, la paz sea con él, los musulmanes se reúnen para elegir al califa, se elige entre los notables de los musulmanes a Abu Bakr, muere Abu Bakr en 3 años, propone a Umar, radiyallahu anhu, y la comunidad lo acepta. Luego, a la muerte de Umar, propone a los musulmanes elegir entre 6 candidatos, sí. Eligen a Uthman, entre esos candidatos estaba el imam Ali, Allah honre su faz. Después de Uthman, también una muerte trágica, la gente acude al imam Ali y le dice: nadie es mejor que tú para liderar a la Umma desde ahora. Lo hace, no obstante, sufre una desobediencia por parte del gobernador de Sham, que es Muawiyah. Exacto. Entonces la Umma está unida en torno al imam Ali, que es el imam legítimo, sí, elegido, sí. Mientras que el Muawiyah le desobedece, no quiere darle su beneplácito en nombre de castigar a aquellos que habían asesinado a Uthman. Aún así, hubo batallas, digamos, entre los propios musulmanes, lamentable. No hay lugar a duda ninguna de que el imam Ali era el bando que tenía legítimo derecho, digamos, y era al que tenían los musulmanes que apoyar. No obstante, algunos se equivocaron y apoyaron al Sham en nombre de una causa también un poco falaz, que es la de castigar a los que habían asesinado al tercer califa. Empieza desde aquí ya la división un poco clara. Muere el imam Ali, karramallahu wajhah,
llega Muawiyah, Muawiyah llega a un pacto con el imam Hussein, porque después del imam Ali la gente elige al hijo del imam Ali, al-Hassan, la paz sea con todos ellos, y el imam al-Hassan, con su bando de decenas de miles de soldados y el bando de Muawiyah de decenas de miles de soldados, en vez de matarse, el imam al-Hassan dice: yo no quiero el poder, a condición de que después de ti el asunto tiene que volver a su cauce natural, que es el que la umma elija a su gobernante libremente. Exacto. Le da la promesa, pero luego es asesinado, envenenado el imam al-Hassan, y aquí pasa algo que digamos es lo que se le critica a Muawiyah fundamentalmente, y es, en vez de cumplir el pacto, de devolver el asunto a la umma para que eligiera a su dirigente, hace otra cosa. Y lo seguimos hasta hoy día. ¿Qué es eso? Es verdad, Muawiyah no cumple el pacto y envenena al imam Hussein a través de su mujer y obliga a los notables de la Medina, les obliga con la espada a reconocer a su hijo como heredero, digamos, del trono. Y es, digamos, la fractura que hasta hoy día sufrimos sus consecuencias. La fractura de la trayectoria ejemplar de la historia política, digamos. Y es lo primero que se corrompe en el mundo musulmán, que es la forma de gobernar, el gobierno. El imam Hassan muere y el imam Hassan había respondido a una profecía del mensajero de Dios, alayhi salatu wassalam, en que dijo que digamos, nieto mío va a unificar unos dos grandes bandos de la umma, y así ha sucedido. Digamos, se dio, como dijiste, con la condición de que vuelva la legalidad y que devuelva el poder después de su muerte al imam Hassan. Sin embargo, Muawiyah no cumple, obliga a la umma a aceptar a su hijo como heredero del poder, y su heredero, digamos, su hijo, era un tirano, un borracho, un de todo. No era una persona adecuada para el poder. Y no entonces, cumplía los requisitos mínimos para liderar a la umma. para que sepamos, muchos sabios dicen: maldice Yazid o la tazid. El anil Yazid o la tazid. Ya que en el Islam no se puede maldecir a nadie. Pero una persona que muchos sabios dicen esto, ya significa qué tipo de persona es. Sí, además cometió 3 barbaridades que nadie en toda la historia musulmana había cometido, que es, además del asesinato del imam al-Hussein alayhi salam, había invadido Meca, la había tirado con catapultas porque se resistía ahí a Abdullah ibn Zubair, que Allah esté complacido con él, y luego también atacó Medina del profeta, la paz sea con él, sí, y la hizo lícita para sus soldados, lícita 3 días, es decir, que sin ley 3 días a merced de sus mercenarios soldados, y como resultado de este suceso en Medina, 1000 mujeres musulmanas se quedaron embarazadas de violación. Es decir, son crímenes que nos dicen de quién es este tipo, y el imam al-Hussein radiyallahu anhu se pone, digamos, en contra de esta tiranía, y además sabía que la umma le prefería a él, le escribían desde diferentes partes del mundo islámico para que liderara a la umma, y salió para liderar a la umma, y llega a Irak, a Kerbala, y ahí se le pone un ejército de 4000 personas, liderados por el fasiq Ubaydullah ibn Ziyad, que ni siquiera se conoce su padre, es decir, es un bastardo, que va a atacar al imam al-Hussein, impidiéndoles el acceso al agua del Éufrates, atacando, que es la familia del profeta, la paz sea con él, es que ni más ni menos. Es decir, lo asesina ahí y empieza la tragedia. No obstante, también es un día para celebrarlo, pero en este caso la diferencia es que hay que celebrarlo a lo grande, el martirio del imam al-Hussein. Es decir, en vez de estar tristes y llorar, también hay que celebrar este coraje, este valor de luchar, estando 70 personas
contra 4.000 sabiendo que iba a morir, pero no se deja ni encarcelar, no, dice voy a luchar, y además sus palabras son clarísimas. Yo no he salido o no me he puesto el levantamiento contra el régimen para reivindicar algo mío, sino que es la religión de mi abuelo, es decir, por el Islam. Por lo tanto, hasta celebrarlo con llantos, etcétera, creo que poco sentido tiene. Pero hablemos ahora de la importancia de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque creo que es el elemento básico, fundamental, por el cual, digamos, puede unificarse la umma, porque todos los musulmanes del mundo aman de forma efervescente, de forma fervorosa a la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces me gustaría que nos dijeras quiénes son la familia del profeta, ahora pasé con él para empezar, y segundo, digamos, su valor dentro de la comunidad musulmana. En el tema de quiénes son, digamos, Ahlul Bayt, la familia del profeta, hay muchas opiniones de los sabios. La primera es la que considera que son 5 personas: el profeta, su hija Fátima, Ali y sus 2 hijos. Sí. Alayhimussalam. Alayhim salam. Otros consideran que todos los familiares de Banu Hashim, los que no deben recibir nada de zakat, entran en Ahlul Bayt. Otros sabios dicen que todo creyente es de Ahlul Bayt. La importancia de Ahlul Bayt en el Islam. Hay un hadith que es parecido al hadith al que se agarran todos los musulmanes. Es el hadith en que dice el profeta ﷺ que dejó 2 cosas importantes para la umma. Si nos agarramos a esas dos cosas, nunca perderemos el camino, nunca seremos extraviados, que son el Kitab o el Sunnah. Hay otro hadith en que dice, ha dejado 2 cosas El Kitab importantes. o Sunnah es el Corán y la tradición del profeta. Exacto, sí. Hay otro hadith en que dice, ha dejado 2 cosas importantes, que son el libro, el Corán, y Ahlul Bayt, o Itrati Ahli Bayti. Entonces, si juntamos los hadithes, sabremos que el Kitab, el libro, el Corán, la Sunna y Ahlul Bayt, esas 3 cosas son el elemento en que debe unificar la umma, y si nos agarramos a esas cosas, a los 3, al Corán, la Sunna y el Bayt, no nos perderemos nunca. Y Ahlul Bayt tiene una importancia grandísima en el Islam. Unos hadices que explican esto, el imán, la fe, una señal de ella es el amor a Ahlul Bayt, el amor a Ali, karamallahu wajhah, y a sus 2 hijos. Y el odio a Ali o a Ahlul Bayt en general es una señal de la hipocresía, nifaq. La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Illa munafiq. Uhibbuhu min al-iman, el amor a Ali es de la fe y el odio a Ali es de la hipocresía. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahlul Bayt hay que amarlos y seguirlos siempre cuando ellos también siguen la sunna del profeta. En la historia musulmana, trágicamente, lo que no conocen muchos musulmanes, de ahí poca comprensión o poca capacidad de entendimiento de por qué alguna parte de los musulmanes reaccionaron muy mal contra los omeyas, es el hecho de haber insultado al imam Ali durante muchísimos años sobre los púlpitos. Es decir, desde el Manaber se insultaba al imam Ali. Y esto creó lo que se llama an-nawasib, la gente que odia o detesta a la familia del profeta. Es un fenómeno muy negativo que vivieron los musulmanes y que gracias a Dios ya casi no existen. Como para resumir, la verdad es que es un tema muy fascinante y muy apasionante, como he dicho al principio. Podríamos profundizar mucho, ojalá tuviéramos esa ocasión o en otras charlas fuera de la Jutba de la Meca en donde profundicemos de estos principios del amor al profeta sallallahu alaihi wasallam, del amor a su familia, del amor a los sahaba radiyallahu anhum, y también comprender, porque no se trata solamente de juzgar, porque no se trata de juzgar, sino de conocer unos hechos históricos y que pedimos que Allah nos ilumine para verlos claramente. Y segundo, y es lo más importante,
aprender de ellos. Como resumen de este conflicto histórico del martirio de Sayyidina al-Hussein radiyallahu anhu y el sufrimiento de la familia del profeta, la paz sea con él, una última palabra de cuál sería la salida. Tenemos ahora unas divisiones. ¿Cuál sería una salida para que realmente la umma se vuelva? Porque otro tema que deberíamos de hablar de por qué muchos sabios musulmanes, sobre todo suníes, evitan hablar de esto. Pero bueno, ese será un tema aparte, pero bueno, es nada más porque mucha gente que no tiene conocimiento podría entrar a valoraciones y caer en errores garrafales que atentarían contra su propia fe, que es como ir en contra de unos u otros cuando todos, digamos, hicieron un esfuerzo, y hablo aquí de los sahaba, no hablo de Yazid, o de los, digamos, de los posteriores, de Yazid y de los posteriores a Yazid, pero los demás hicieron un ijtihad, un esfuerzo de interpretación, y que bueno, el error es humano, errare humanum est, normal, se puede excusar, entender, de ahí que no hablan mucho para, digamos, no caer en insultar a unos a otros o a odiar a unos a otros, porque odiar a los creyentes es también una característica de los hipócritas. No obstante, después de lo que ha sufrido la umma, hay esperanzas de que haya esa unión de los musulmanes, ¿y cómo sería? Evidentemente habrá una unión de los musulmanes y volverá la legalidad política y la legitimidad y la elección libre y democrática de los líderes del mundo musulmán, y desaparecerán, digamos, las tiranías. Ya hemos visto el año pasado que han caído unas cuantas, y están cayendo y van a caer las que quedan. Y fundamentalmente el amor a Ahlul Bayt será, digamos, un elemento, digamos, fundamental para que se unifique la umma. El amor, digamos, moderado, el amor equilibrado, el amor que nos dijo el profeta, al fin y al cabo, alayhi salatu wassalam. Porque hay que advertir también, el profeta le dijo a Ali, karamallahu wajhah, entrarán en el fuego o en el infierno dos grupos por ti. Unos te van a amar y otros te van a odiar. Por eso hay que, digamos, es un tema espinoso, por eso muchos sabios no se atreven o no lo hablan con la gente normal de la calle. Sí. Pero hay que ver la historia desde arriba. Hay que volver a las fuentes. Las fuentes me refiero a la época del profeta, a la época del califato, cuando ya todavía este conflicto no había surgido. Claro, si uno vuelve atrás y se mete en un bando u otro, ya toma posición, ya pierde el equilibrio y la neutralidad. Entonces el profeta advierte a Ali, karamallahu wajhah, que va a entrar dos grupos por él al infierno. Unos que lo van a amar y otros lo van a odiar. Entonces, ¿cómo conciliar entre el hadith que nos aconseja, que nos manda amar a Ahlul Bayt, y luego dice que van a entrar en el infierno por él otro bando que lo va a amar? Pues, digamos, la explicación lógica es el amor equilibrado, el amor moderado. En su justa medida. Exacto, no la exageración, el exceso. Muchísimas gracias, hermano Rashid, por acompañarnos en este programa y por aclararnos A ti por la estos temas. invitación. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad, inshallah. Muchas gracias. Barakallahu fik. Ashura. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala y por seguir el ejemplo de Moisés, la paz sea con él, por su atrevimiento digamos, a retar y a enfrentarse al faraón, y su encomendamiento completo, pleno a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando le dice yo te voy a salvar, y ve el mar y sin tener naves ni nada, pero sabía que Allah lo iba a socorrer y auxiliar, y así fue. Tiene una fe plena y con plena certeza de que así será, y lo mismo que Sayyidina al-Hussein alayhi salam. Seguir su ejemplo. Este es el ejemplo de Ahlul Bayt, el ejemplo que tenemos que seguir todos los musulmanes, porque así nos lo dijo el profeta, la paz sea con él. Por tanto, es el ejemplo de valor, de fe, de coraje, de estar siempre en el bando correcto, aunque ello nos lleve a la derrota, porque Allah subhanahu wa ta'ala no nos juzga por una victoria o una derrota en esta vida, sino nos juzgará por haber estado en el bando correcto o en el bando
descarrilado o injusto. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga en este bendito día, que es el día de mañana, inshallah subhanahu wa ta'ala, de Ashura. Les invito, y a mí en primer lugar, a ayunar el día de hoy y mañana, o mañana y el posterior. Así es la sunna del profeta, la paz sea con él. Y esto es el amor a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y el amor a su familia. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que les haga a todos ustedes muy felices y que este programa les haya ayudado en algo, o por lo menos les haya incitado a buscar un poco, digamos, en estos temas, pero siempre, siempre, como bien dijo el hermano Rashid, teniendo en cuenta que el barómetro es el Corán y la Sunna, y no los conflictos posteriores. Sin más, antes de irnos, les recuerdo nuestro email, lajutbadelameca@cordobainternacional.tv, o mandándonos mensajes a la página o al perfil del canal en Facebook para que nos sugieran cualquier tema, para que comenten cosas que decimos o para corregirnos, ¿por qué no? Para todo son bienvenidos. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا